Ok, Eh, acabamos de Profe, una iniciar. preguntita. Ajá. No hay ningún problema con que uno trabaje el examen, digamos, con diferentes lapiceros de color, como para uno guiarse mejor, tal vez. De hecho, para mí es más fácil leerlo. Lo único que les pido es que no trabajen con un lapicero rojo, ¿verdad? Ah, ok. Y les podría decir que no trabajen con lápiz, pero a la larga, si ustedes me presentan un PDF, no es como que lo puedan borrar, ¿verdad? Ujú. Entonces para este caso no es problema. Sí, preguntaba por el hecho de que cuando uno lo escanea también aparecen los colores, y si No, uno no, lo hace de varios colores y no es permitido, entonces escanearlo en blanco y negro. Pero, no, más bien a veces los colores ayudan, la pura verdad. bueno, perfecto, No, entonces. gracias por la pregunta, no lo había considerado. Ujú. Muy bien, vi que alguien más tenía otra pregunta. Es que entré justo cuando estaba diciendo lo de las preguntas mediante Zoom, entonces era para ver si lo podía decir de nuevo. Decir que. Es que entré y ya estaba terminando como de decir cómo iba a hacer lo de las preguntas durante el examen, entonces no lo pude escuchar, igual para que quede en la grabación. Ok. Em, las preguntas durante el examen, yo al principio del examen me voy a conectar a una sesión de Zoom para explicar el examen, ver cualquier pregunta general que ustedes puedan tener. Em, si esa, después de que las preguntas generales se hacen, les voy a pedir amablemente que se desconecten de la sesión de Zoom para que las personas que tengan preguntas, que ya son preguntas más privadas, puedan conectarse y decirme la pregunta de manera privada. Importante, importante decir, si hay varias personas conectadas a la sesión de Zoom, le voy a pedir amablemente que se desconecten para poder tener privacidad con las preguntas individuales. Entonces, eso sí es importante. Uh -huh. Sí, Ignacio, por favor. Yo quería preguntar, ¿uno puede usar aplicaciones, digamos, de iPad en las que uno puede rayar para no tener que estar escaneando? ¿O eso sí tendría que ser de fijo en una hoja y que sea escaneado? A mano. El examen tiene que resolverse a mano. Ok. Sí, eso sí es un requerimiento duro. El examen tiene que resolverse a mano eh, y sí. Pero digamos, la cosa con estas aplicaciones es que igual uno lo hace a mano, solo que, digamos, él lo guarda ahí en el documento. O sea, es como No, una nota, pero no, no sé. no son permitidos los medios digitales. No son permitidos los medios digitales. O sea, yo entiendo que con la metodología que estamos teniendo, para mí es virtualmente imposible eh, poder asegurarme de que ustedes son los que ejecutan el examen y queda en su conciencia si ustedes lo hacen, pero definitivamente un medio digital facilitaría enormemente esa resolución. Yo estoy seguro que vos sos una persona que no lo haría de esa manera, estoy seguro, lo estoy. De hecho, pero lamentablemente, por ese 1%, como digo, no puedo omitir esa consideración. Entonces, definitivamente tiene que ser en hojas a mano y después escaneado. Uh -huh. Ok. Sí, espero que lo entienda. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, Daniel, por favor. Profe, luego se habilitará en el TEC digital como una cejita para subir el PDF. No es una buena pregunta, pero creo que ya la contesté, pero la contesto de nuevo, no hay ningún problema. Yo no confío en el TEC digital, ha fallado demasiado. Digamos, como dije antes, no es exactamente el software de navegación del Falcon 9 y entonces lo que va a pasar es que me lo van a enviar por medio de dos correos diferentes.
O sea, es un solo correo que envían a dos direcciones diferentes. La primera dirección es la dirección mía del tecnológico y la segunda dirección es una dirección que yo les voy a dar. Les voy a dar una segunda dirección porque pretendo sacarlo de ahí, porque el correo del tecnológico está lleno de basura, ustedes lo saben. Entonces, va a ser una dirección de Google en la que, pues, si por alguna razón la red del tecnológico falla en ese momento, la red de Google, que fallen la red del TEC y la red de Google sí sería bastante coincidencia. Entonces, ese es el riesgo que me estoy tomando. Les voy a dar un correo que yo voy a crear en una cuenta comercial. Bueno, es una cuenta particular de la que yo soy dueño y el correo tecnológico para cuestión de oficialidad, ¿verdad? No lo vamos a hacer a través del TEC Digital. ¿Está bien? Es una buena pregunta, pero sí, no lo vamos a hacer a través del TEC Digital. Yo les doy las instrucciones de los dos correos, porque no sé si voy a utilizar uno de los que yo utilizo o si voy a crear uno dentro de mi dominio. Pero si TEC Digital no, tiene que ser lo más sencillo posible. Y lo más sencillo posible es que cualquier software de escaneo le permite a usted decir exportar, y cuando usted exporta, lo exporta como un correo. Entonces, cuando exporta como correo, ese correo ustedes ponen los correos que yo puse y es así bastante más sencillo que guardarlo en el software, meterlo en un directorio, abrir el TEC Digital, que funcione. Es más difícil. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para el beneficio de ustedes. Entonces, yo espero que eso sea adecuado para ustedes. Está bien, profe, gracias. No, gracias por la pregunta. Realmente es una buena pregunta y son cosas que quiero aclarar hoy para que justamente no tengamos problemas en la ejecución. Jürgen, por favor, creo que tiene el micrófono encendido. Profe, si yo tengo escáner, ¿puedo usar el escáner? ¿O tiene que ser ¿Puedo a el usar? teléfono? No, puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que yo estoy asumiendo lo del teléfono porque no asumo, también no lo dije aquí, pero asumo que no todo el mundo tiene escáner. Yo, por ejemplo, mucho tiempo no tuve escáner. Entonces, yo sé que con el teléfono se puede. O sea, que es lo mínimo que permite, pero si usted lo hace con escáner y cumple con los otros requerimientos de que el documento esté en PDF y en un solo documento, todo perfecto. Yo lo que les recomiendo es que vayan escaneando los problemas conforme los vayan haciendo para que no lo dejen al final, ¿verdad? Pero sí, no, ningún problema. Si quiere utilizar su propio escáner, está ahí, Ah, bueno, está bien, gracias. pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, dígame. para el examen son los temas vistos hasta linealización, incluyendo. Les voy a ser sincero, debería, pero también les voy a ser sincero, no estoy incluyendo linealización. No estoy incluyendo linealización porque a mí me gusta que los exámenes estén muy enfocados en lo que ustedes hicieron en la tarea. Y en la tarea lo que ustedes hicieron fueron el desarrollo de los métodos de análisis y muy pocos de los grupos desarrollaron alguna linealización. Entonces, quiero como que tengan eso fresco. Entonces, no lo estoy evaluando. Les estoy quitando carga de encima, sí. No debería, pero no les estoy evaluando linealización. Les estoy evaluando lo anterior a la linealización. Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me escucha? Perfectamente, dígame. Con respecto a los ejercicios del examen, ¿cuántos van a ser? No les puedo decir eso. No. Les puedo decir que son parecidos a los de los exámenes anteriores, que van a tener suficiente tiempo, que no se preocupen por eso, y que no son exageradamente largos. Pero si les digo que son 5, ustedes saben que son cortos, y si les digo que es 1, ustedes saben que es largo. Pero van a ser, pero voy a evaluar todo lo que les he dicho. Voy a evaluar el hecho de que puedan trabajar con las ecuaciones diferenciales, que puedan trabajar con diagramas de bloque, que puedan trabajar con diagramas de estado, que puedan trabajar con ecuaciones de espacio de estados y funciones de transferencia, ¿verdad? Con sistemas
que son eléctricos, mecánicos o electromecánicos. Y como es a libro abierto, no pueden usar cualquiera de las fórmulas que estén disponibles, ¿verdad? Pero sí, no les voy a decir cuántos problemas son. Pero no son demasiados. Si la pregunta tiene que ver con el hecho de cuántas hojas deberían estar listando, yo les diría que la resolución del examen que yo tengo por aquí no me tomó a mí más de 5 hojas, menos de hecho. Pero hay gente que escribe más grande, hay gente que escribe más pequeño, hay gente que en el estrés hacen algo y no quieren borrar, sino que tachan y agarran otra hoja, etcétera, etcétera. Yo les diría que tener 20 hojas disponibles debería ser muchísimo más que suficiente. Muchísimo, exagerado. Digamos que yo sé que al 90% de las personas con 10 les sobran. Y pensando en que hay gente que escribe muy grande. Yo a veces escribo grande porque así se nota mejor, porque la letra es muy fea. Pero sí, eso no lo había dicho y es importante que más o menos mi sugerencia es que tengan unas 20 hojas listas para la resolución del examen. No sé si con eso le aclaro la duda como de fondo, más bien. Sí, gracias, profe. Pura vida. Y disculpe por no decirle eso, pero es que ya sí entramos un poquillo en detalles. Muy Profe, bien. Ajá, dígame. ¿estas hojas tienen que ser blancas o pueden ser las del cuaderno, digamos, rayadas? Puede ser como ustedes quieran. Eso lo dije al principio de ahorita. Las hojas que ustedes estén utilizando pueden ser blancas, rayadas, cuadriculadas, pueden ser rosaditas con Hello Kitty, no hay problema. Lo importante es que todo sea legible, ¿verdad? Es importante que las cosas sean legibles, ¿verdad? Gracias. Bien. Pero no le gasten las hojas de Hello Kitty, ¿verdad? A sus hermanos o hermanas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No hay preguntas. Voy a quedarme como el primer ministro de Canadá, como 20 segundos callado. Ok. Si no hay preguntas, lo siguiente que quiero hacer es más o menos hablarles de la dificultad que yo estoy esperando con la que empecemos a trabajar en este tema. Para este nivel de dificultad, lo que les puedo decir es que es muy parecido al que he utilizado en exámenes pasados. Yo sé que esta es la primera vez que doy el curso para mecatrónica, pero lo he dado para electrónica por lo menos 4 veces anteriormente. Los exámenes y la primera parte del curso para mecatrónica y electrónica comprende los mismos temas. La segunda parte no. Entonces, en la primera parte, pues está muy bien, digámoslo así. Para hacer esto, lo que quiero hacer es enseñar los exámenes anteriores y que vean su nivel de dificultad. Ya esos exámenes están disponibles en el TED Digital, yo supongo que ya ustedes los vieron, pero voy a abrirlos acá. Entonces, voy a enseñarles todos los exámenes que he hecho anteriormente, o sea, no hay ningún secreto acá, para que vean más o menos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el problema 1 que les estoy enseñando acá es un problema de un sistema mecánico donde estamos pidiendo las ecuaciones de espacio de estados, la función de transferencia, diagrama de bloques y diagrama de flujo de este sistema. Este sistema se parece muchísimo al sistema que nosotros analizamos. De hecho, creo que fue el primer video de todos los videos que hice. O sea, ese problema está completamente resuelto, porque es uno de los problemas típicos con los que la gente tiene algún nivel de dificultad, y ese problema es exactamente igual, bueno, no es exactamente igual, es parecido al problema 4.6 del libro de Q. En el problema 4.6 del libro de Q, estas masas no están horizontales, sino que están verticales, y no solamente tenemos esta entrada sobre masa 2, sino que tenemos la gravedad afectando a esta masa y a esta masa. O sea que este problema que ustedes están viendo aquí es más sencillo que el problema que ya está resuelto en ese video. En ese video entro bastante en detalle, creo que es un video de 1 hora casi,
de cómo resolver todo este tipo de problemas. Entonces, este problema, tal cual, ya está resuelto. ¿Ok? En ese primer examen yo he basado todo el examen solamente en este problema. He pedido la ecuación de espacio de estados, la función de transferencia, el diagrama de bloques, gráfica de flujo de señal y después la expresión en el dominio del tiempo. La expresión en el dominio del tiempo es básicamente lo que hicimos en una de las últimas clases que ustedes vieron, que es análisis en espacio de estados, que la vimos después de ver la parte de linealización. Como ustedes entenderán, como yo les dije, lo que es linealización en adelante no entra ya en el examen. Entonces, esto no está entrando en el examen. ¿Ok? Entonces, si este fuera su examen en este momento, solamente comprendería esta parte de aquí. ¿Ok? No sé si hay algo, por ejemplo, si por ejemplo, hoy fuera el examen y les doy esto, hay algo que ustedes no tengan claro. Hay algo que les quedó. Y no digan que el problema completo, ¿verdad? Porque es complicado. Pero hay algo que no les quedó claro, algún concepto que es difícil de ver. Dígame. ¿No sería también la pregunta 3? Porque veo que la pregunta 3 habla sobre ganancia y eso es de los diagramas de flujo, ¿no? La fórmula de ganancia, sí, usted utiliza la gráfica de flujo de señal para obtener la función de transferencia, que serían las fórmulas de los diagramas de estados que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? De trayectoria directa, mallas, cuántas mallas hay, cuántas mallas dobles hay, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que para este problema también habíamos hecho esa parte de ahí, para simplificar la fórmula de ganancia. Recuerden que la fórmula de la ganancia puede presentarse de cualquier nodo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la velocidad 2 o la posición 2, puede ser cualquier nodo mixto puede convertirse en un nodo de salida. Entonces eso es importante tomarlo en consideración. No sé si con eso me explico. Sí, gracias, profe. Pura vía. Salimo, por favor. Bueno, sí, ¿se escucha? Perfectamente, dígame. Sí, digamos, yo más bien es como la misma duda, pero de forma diferente. Es que, digamos, me confunde con la 1B y la 3 porque es como lo mismo, pero no sé si se refiere a lo mismo. Pero, digamos, yo lo estaba haciendo y me quedé pegado, digamos, me entró esa duda de qué es lo que está pidiendo en la 1B y en la 3, porque es como parecido. Pero al fin y al cabo la función de transferencia. Esto. Sí. Ok. Aquí le estoy pidiendo la función de transferencia basado en la ecuación de espacio de estados o basado en la ecuación diferencial, en lo que ustedes quieran. Ustedes plantean la ecuación diferencial, la convierten en el dominio de la frecuencia y pueden obtener la función de transferencia directamente. Aquí les estoy diciendo, utilice la fórmula de ganancia. Quiere decir, utiliza la gráfica de flujo de señal para obtener la función de transferencia. El resultado del punto 3 y el resultado del punto B deberían ser idénticos. ¿Sí? Yo me confundí porque, digamos, para mí es más fácil hacer la de gráfica de flujo, entonces yo voy a resolver la 1B como la 3, entonces por eso fue que me confundí. Sí, tal vez en ese caso yo no fui lo suficientemente claro, ¿verdad? En teoría, si usted lo ve de esa manera, yo en ningún momento digo cómo resolver la B, y si usted resuelve la B y la 3 de la misma manera y las dos las tiene buenas, debería ponerse las buenas. Pero si usted se da cuenta, si usted las resuelve las dos de una manera, hay una de las dos maneras en que usted no tiene una verificación. Sí. Pero sí, tal como está planteado el examen, usted puede obtener la función de transferencia como usted le dé la gana, en realidad. Ok, perfecto. Listo, pura bien. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Veo que han estado practicando, me alegra muchísimo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta respecto a esta versión de examen? Ok. Entonces, si no hay más preguntas respecto a esta versión de examen, vamos a entrar a la siguiente versión de examen. En este examen, siguiente examen del siguiente semestre, nosotros estamos planteando una abstracción. Ojo a esto, nosotros hemos visto que en el sistema electromecánico de un motor, la tensión del motor es lo que funciona como variable de entrada. Sin embargo, en este caso, nosotros estamos asumiendo que el torque es
la variable de entrada. Esta abstracción es válida, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema eléctrico que por alguno de los sistemas que son existentes en este momento tiene una relación directa entre la tensión y el torque. Por ejemplo, existe una manera, y los motores que están en el laboratorio del K1 son así, que usted les mete un PWM y el periodo del PWM es directamente proporcional al torque. ¿Okay? Ustedes saben cuando dos variables físicas son proporcionales una a la otra, y lo he repetido en clase y quiero repetirlo otra vez en este caso que estamos trabajando, cuando dos variables son directamente proporcionales una a la otra, las dos variables son el mismo estado. Esto lo hemos repetido muchísimas veces en clase. En los libros no lo dice de manera específica, pero lo hemos estudiado y lo hemos trabajado bastante. Las dos variables son el mismo estado. Entonces, si este torque es directamente proporcional a una tensión que está por ahí por otro lado, entonces el torque y esa variable son el mismo estado. En el sistema de motores de corriente directa que hemos trabajado, la tensión y el torque no son el mismo estado. Y ustedes lo saben porque está dado por una ecuación dinámica. Pero en este caso, de nuevo, estoy asumiendo que el torque es la entrada y que la velocidad rotacional de esta inercia que tenemos acá, que sería una JL, sería la velocidad rotacional, sería la velocidad de salida. Entonces, lo que se está solicitando acá es que se determine la función de transferencia, primero, planteando las ecuaciones diferenciales que describen el sistema, ¿verdad? Convirtiendo las ecuaciones diferenciales en el dominio de la frecuencia y determinando la función de transferencia. ¿Qué es importante acá? Por ejemplo, yo les estoy diciendo que determine la función de transferencia, pero si les pidiera, por ejemplo, las ecuaciones de espacio y estados, ustedes saben que omega 1 y omega 2, bueno, que aquí omega 2 sería en la dirección diferente de omega 1, no podrían plantearse como estados diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden plantearse como estados diferentes? Depende una de la otra, ¿no? Son directamente proporcionales. En realidad, exactamente, son directamente proporcionales. La razón completa es porque son directamente proporcionales, porque si usted se pone a pensar, este torque y este omega dependen el uno del otro. En realidad, todas las variables físicas dependen de este torque, pero no necesariamente eso implica que todos sean en el mismo estado. Dos variables físicas son el mismo estado cuando son directamente proporcionales entre sí. O sea, no existe una ecuación diferencial que genere una relación entre las dos variables, sino que las dos variables son directamente proporcionales. Yo, por ejemplo, ahora en la mañana estaba discutiendo y les decía que en un caso como el de un motor, nosotros tenemos que el torque del motor, este torque M, es directamente proporcional a la corriente de la parte del circuito del motor. Entonces, usted podría decir que el torque del motor o la corriente del circuito son directamente proporcionales entre sí. Usualmente nosotros elegimos la corriente porque es más conveniente, porque aquí tenemos corriente, y cambiar aquí por torque implicaría un montón de cambios por acá. Pero, por ejemplo, E y TM no son la misma variable, ¿verdad? Porque no son proporcionales entre sí, sino que están gobernados por ecuaciones dinámicas que nosotros tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No sé si con eso lo dejo completamente claro. Estábamos con este. Perdón, este no es el que estamos trabajando, este no es. Ya no sé dónde lo dejé abierto, perdón. Estamos con este, sí, claro. Okay. No sé si me explico. Creo que sí. Ok.
Entonces, no sé si un problema como esto les genera alguna duda o si está completamente claro qué es lo que se pide aquí y qué es lo que se espera de ustedes. Debo suponer que sí. Ok. Sí, profe. Aquí. Perfecto. Ahora, vean este problema 2. Este problema 2 es una versión simplificada del problema que vimos en el examen pasado. Aquí solamente tenemos un amortiguador y un resorte. Y pedimos las ecuaciones diferenciales, la función de transparencia, el diagrama de bloques y el diagrama de flujo. Con una fuerza siendo aplicada sobre la masa 1. Vean que aquí es diferente. No se aplica sobre la masa 2, se aplica sobre la masa 1. Entonces tienen que tener esa consideración. Entonces, si ustedes agarraran y copiaran el ejemplo del libro, o copiaran el ejemplo del examen anterior, o se trajeran el ejemplo, fallarían considerablemente porque la fuerza está siendo aplicada aquí y no aquí. No es idéntico, incluso quitándole estos elementos. Ok. No sé si este problema ustedes tienen completamente claro cómo se resolvería. Muy bien, ok. Luego, este tercer problema es de respuesta transitoria. Nosotros no hemos visto la parte de respuesta transitoria, pero lo demás creo que es bastante sencillo. Si aplicamos una fuerza acá, tenemos un amortiguador y un resorte. Se plantea la ecuación diferencial, la función de transferencia, pero no les estoy diciendo la parte de respuesta transitoria. Ese es el tema que sigue. Ok. Perdón. No estoy entendiendo la pregunta que me están haciendo por el chat. Profe, en este problema el pistón hace solo como compresión, el problema de los amortiguadores. Sí, es compresión, ¿verdad? Es el comportamiento que nosotros hemos estudiado, el único comportamiento que hemos estudiado. Ok. Muy bien. No sé si este problema, aparte de esta parte que no hemos estudiado, está completamente claro para ustedes. No les puedo ver la cara, pero debo suponer, bueno, solo puedo ver los avatars. Profe, Sí, dígame. es que en ese problema, así como está, no tengo duda, pero en los primeros videos que usted subió, es que yo lo vi un poco después, entonces no logré aprovechar lo de las consultas. Tenía un poco de duda, no sé si lo tiene por ahí, era exactamente igual a ese, pero tenía la misma configuración justo debajo. Eran dos masas, dos resortes, dos amortiguadores en ese caso, y la fuerza que jalaba para abajo. Y resulta que en la segunda parte se analizaba fuerza como para, o sea, las direcciones de K y de B, dependiendo de la velocidad, iban en direcciones diferentes, dependiendo de cuál era el jet que tomábamos. No sé si lo podría explicar, no sé si tiene por ahí la imagen. Ese problema yo lo realicé en clase y corresponde al ejercicio 4.6 del libro y la explicación dura 1 hora. Es el primer video que yo subí de todos los videos que subí de clases remotas. De hecho, el video con el que hice el experimento de cómo trabajar con clases remotas es un video tan viejo que de hecho tiene fondo blanco. Responderle cómo se ejecuta implicaría 1 hora de trabajo, porque lo expliqué muy al detalle, son muchos los detalles, pero ya está hecho. Entonces está Sí, es una disponible. duda puntual, creo que mejor se la mando por correo en ese caso. ¿Cuál es la duda puntual? Porque Nada más las direcciones. Las direcciones, ok. Pero no se preocupe, mejor se lo mando por correo en ese caso. Y creo que por correo va a ser más difícil. Ok. Sí, vamos a ver. Voy a tratar de explicarlo rápido para ver si para eso es la clase, ¿verdad? Si es una duda puntual, creo que tratando de explicárselo rápido tal vez funcione. Vamos a ver cómo lo va. Ok. Vamos a ver aquí. Ok, entonces estamos acá. Usted está hablando de un problema de este tipo. Y lo voy a hacer sencillo para que sea más fácil. Imaginemos que tenemos un resorte aquí. Tenemos una masa. La masa 1. Perdón, no lo estoy mostrando bien.
acá. Ajá, una masa 1. Y luego tenemos un amortiguador. Vamos a hacerlo más sencillo que el anterior. Ajá. Y tenemos una masa 2. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, nosotros a esta masa 2 le aplicamos una fuerza. Y tenemos que las dos masas reciben la fuerza de gravedad, ¿verdad? M1G y M2G. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. El asunto es, el asunto de las direcciones creo que es lo clave de este problema y es lo que yo he explicado varias veces. Primero es definir si es positivo o negativo, ¿verdad? Típicamente, por cuestiones de conveniencia, para que la mayoría de las cosas nos queden positivo, nosotros decimos que el sentido positivo del problema es este, ¿verdad? El sentido para abajo. Si lo decidiéramos al revés, tendríamos que decir que F es menos F y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si agarramos la masa 2 y hacemos un diagrama de cuerpo libre, nosotros sabemos que esta fuerza, que la gravedad, son hacia abajo y que tenemos una fuerza que es la fuerza del amortiguador, ¿verdad? Esta fuerza tendría otra dirección, probablemente, y tendría mucho que ver con los movimientos de cada una de las cosas. Tiene que ser válido, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho en todos los videos y todas las cosas que yo he trabajado? Lo que yo he dicho es esto. Para empezar a analizar este sistema, voy a quitar esto, voy a borrar esto de aquí para que no me estorbe. Para empezar a analizar este sistema, típicamente lo que yo hago es decir, vamos a primero asumir que esto es una pared, ¿verdad? Que no hay una masa ahí, sino que esto no se mueve. Entonces nosotros tenemos aquí que masa 2 por aceleración, vamos a decir que la aceleración es x2 doble punto, es igual a las fuerzas. La fuerza sería F más M2G, porque estamos diciendo que lo positivo es hacia abajo, ¿verdad? Perdón, aquí no lo están viendo. M2G, acá. Menos esa fuerza que está ahí. ¿Cuánto es ese menos? Esa fuerza sería B, ¿verdad? Multiplicado por el movimiento de X, la velocidad, que sería X2. Punto. ¿Cierto? ¿Ok? Hasta ahí todo es bastante sencillo. Ahora imaginémonos que en lugar de esta pared que tenemos acá, que vamos a borrar, tenemos cualquier cosa que se mueve. Imaginémonos que sé yo, una pared movediza o una cosa así. Vamos a hacerlo en rojo para que se vea mejor. Que este rojo me genera un movimiento hacia acá y ese movimiento se llama X1. Entonces la fuerza que nosotros tenemos acá ya sería menos B por X2 que genera un movimiento negativo, ¿verdad? Menos este X1 que tenemos acá. Porque si yo muevo ese amortiguador, si M2 está fijo y yo muevo el amortiguador en el sentido de X1, la fuerza no va a tomar esta dirección, sino que va a tomar una dirección. Vamos a ver, si lo muevo en negativo, va a tomar una dirección negativa. Si lo muevo en positivo, va a tomar una dirección positiva. Vamos a ver, para hacerlo más sencillo. Imaginémonos no que este X1 se mueve en este sentido para no confundir con signos, sino que se mueve en este sentido. Si se mueve en este sentido, este X1 va a ser positivo acá, negativo acá, y por lo tanto va a generar un movimiento positivo. Y eso es
Y eso es el principio de la parte de direccionamiento que está explicado fuertemente en ese, de hecho en ese problema, lo más que trabajo es eso, es la explicación de ese caso. No sé si con esto queda la noción un poquito más clara. Sí, profe, gracias. Pura vida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? En este está bastante claro, ¿verdad? Porque solamente la masa 1 se mueve. Ok, muy bien. Entonces, viendo un tercer examen, en este tercer examen se pide exactamente el mismo resultado, pero la ecuación de espacio de estado se pide a partir de un circuito RLC, donde la salida de la tensión C es lo que nosotros andamos buscando como salida. Se busca que se planteen las ecuaciones de espacio de estados. Importante es que se planteen no solamente la tensión, sino, perdón, que la tensión de C sea la salida del sistema, ¿verdad? Acá. Eso es importante. Y en no sé si alguien tiene alguna duda de cómo resolver esto con ecuaciones de espacio de estados. Ok, asumo que no. En este caso, este problema 2 es lo que se busca es una función de transferencia. Estamos diciendo que queremos obtener como entrada la tensión que estamos agregando acá y como salida la velocidad de rotación de esta inercia que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tenía una duda de cómo se ejecutaría un problema como estos. Una consulta. En el pasado, solo era necesario como agregar un estado nuevo que relacionara la corriente con la tensión, o si se podría describir todo en función de la tensión. Se está pidiendo ecuaciones de espacio de estados de este sistema. Entonces es importante entender, hay dos maneras de hacer esto, ¿verdad? Que es escribir una única ecuación diferencial y utilizar el método que nosotros vimos. Y la otra metodología que nosotros hemos visto es con los circuitos, usualmente los estados se trabajan como los elementos que almacenan energía. En este caso, por ejemplo, que usted tiene, voy a hacerlo en blanco, que usted tiene R, L y C. Y esta es la tensión de entrada, E. Y esto es la tensión de salida. Perdón, este es positivo y negativo. Vamos a hacerlo más clarito. Esto es positivo y esto es negativo. Y esto es S. Usted puede resolverlo de dos maneras. Lo puede resolver creando una única ecuación diferencial y creando sus estados, ¿verdad? Y la segunda es utilizando como estados los almacenamientos de energía, las ecuaciones diferenciales que tenemos. Nosotros tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? En este caso, una que está relacionada con el elemento L y otro que está relacionado con el elemento C, ¿verdad? Una es la ecuación de corrientes y otra la ecuación de tensiones. Esas ecuaciones serían las siguientes. Nosotros tendríamos aquí que E es igual a I por R más L de I de T más S, ¿verdad? Y la otra ecuación que nosotros tendríamos es que C por dV de T es igual a I, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones son las que gobiernan la dinámica de este circuito. Con estas dos ecuaciones ya nosotros tenemos la dinámica completa del circuito. Tenemos dos ecuaciones diferenciales. ¿Cuántos estados necesitamos para trabajar con esas dos ecuaciones diferenciales? Dos. Dos, correcto. Por supuesto. Y ya tenemos los estados muertos, ¿verdad? Porque aquí esto no es dV, sería dS.
Ujú. Entonces aquí, si ustedes dicen que X1 es Y y X2 es S, ya tienen el problema resuelto, ¿no? Ujú. Ya a partir, vean que este problema es bastante, pues es relativamente sencillo, ¿no? Ya con esa determinación, y la salida sería S. Ujú. Esa es una manera de resolverlo. La otra manera de resolverlo es si ustedes, con esta manera lo resuelven ustedes y queda sencillo, porque quedan las dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ya quedan las dos ecuaciones diferenciales. Pero si ustedes agarran esta segunda ecuación y la reemplazan en la primera, aquí, a ustedes les queda, vamos a ver, solo así, a ustedes les queda que E es igual a C ds dt por R, porque aquí estamos reemplazando este I por esta cosa que está acá, y aquí les quedaría más LC por la segunda derivada de S de t al cuadrado más S. Les queda todo escrito como una única ecuación diferencial con la entrada E y la salida S, ¿verdad? ¿Cuántos estados necesita esa ecuación diferencial para expresarse como una ecuación de espacio de estados? 2, claramente, porque estamos con una ecuación de segundo orden. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que X1 es igual a S y que X2 es igual a ese punto. A veces, obtener la ecuación diferencial de esta manera requiere un poquito más de habilidad. Típicamente, cuando estamos trabajando con elementos en circuitos, si tenemos un capacitor, la tensión del capacitor está dada por una ecuación diferencial y por lo tanto es un estado. La corriente del inductor está dada por una ecuación diferencial, es otro estado. Pero a veces es más sencillo trabajarlo de esta manera, porque es muy directo obtener los estados con los que se está trabajando. La gran ventaja cuando estamos trabajando con sistemas mecánicos es que los estados, por ejemplo acá, este estado de acá, si ustedes ven, no corresponde directamente a ninguna variable física. En realidad sí lo corresponde, pero digamos que no corresponde, que no existe ninguna variable física que sea la variación de la tensión, ¿verdad? Pero en el caso de sistemas mecánicos, la variación de la posición pues es la velocidad, y la variación de la velocidad es la aceleración, etcétera, etcétera. Pero a la larga, vean lo interesante, a la larga esto sí corresponde a una variable física, porque resulta que la derivada de S es directamente proporcional a la corriente. Entonces, este estado y este estado son la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Es bien interesante. No sé si con eso le clarifico la pregunta. Sí, gracias. ¿Pregunta? Muy bien. El último examen de los exámenes que he hecho de este tipo es el siguiente. El primer problema, el sistema mecánico que ya ustedes conocen y aman, ¿verdad? Donde aquí sí tiene la fuerza planteada desde este punto, con dos desplazamientos. Se piden las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones dinámicas en forma matricial, ¿verdad? Que son las ecuaciones de espacio-estado. Este segundo problema, que para algunas personas representó una dificultad considerable, es un problema que ustedes como estudiantes de ingeniería electromecánica, pues deberían estar en perfecta capacidad de realizar, ¿verdad? Se trata de un problema con dos mallas en los que se le solicita que la tensión de salida de este punto sea la salida del sistema. O sea, ustedes tienen que plantear
todas las ecuaciones del sistema y lo que se pide acá es la función de transferencia y después el diagrama de bloques. Ajá. Y en la linealización, este es un problema de linealización, como les dije, esto no se lo voy a hablar en ese examen. Y la expresión y el dominio del tiempo tampoco se los estoy hablando en este examen. Entonces, básicamente la dificultad de los problemas serían estos dos problemas que están en este caso. Creo que no he estado completamente explícito en todos los casos, pero es importante que sepan que les estoy evaluando. Vamos a ver, definitivamente van a tener que ver ecuaciones diferenciales, por supuesto, ecuaciones de espacio de estados, diagramas de estados, diagramas de bloques y funciones de transferencia. Eso es lo importante para mí en este examen. No sé si tienen alguna duda o si, por ejemplo, si ustedes vieran estos dos problemas, hay algo que les genere una duda de cómo entrarles o cosas por el estilo. ¿No hay dudas? Profe, yo tengo una. Sí, dígame. En el caso del el problema que está arriba de este, pero no es este, es el que no tiene las ruedas y que la fuerza la tiene para el otro lado. Es en otro examen, pero es se ve parecido a este. En ese hay que considerar fricciones. No. No. No, en este problema no considerábamos fricciones. Ah, bueno, está bien. Pero podrían considerarse. Es una Sí, posibilidad. por eso es que me puse a pensar que si había que considerarlo o no. Es una posibilidad, ¿verdad? Pero eso entraría como una fuerza, ¿verdad? Ajá. Ajá, que sería muy parecida a la fuerza de gravedad que teníamos en el problema 4.6 del libro. Ajá. Ajá. Pero no. Pero sí, pero esa fricción, por ejemplo, dependería de la velocidad. Entonces generaría una dependencia de un estado. Ok. Sí. ¿Está bien? Pura vida. ¿Alguna otra duda? Ajá. ¿Nunca hubo alguna fricción como, bueno, las que ve uno que simplemente es proporcional normal? Vamos a ver. Eso fue una discusión muy interesante que tuve con unos compañeros de ustedes en la mañana. Vamos, si ustedes, y esto lo vamos a aclarar de alguna manera, porque más que para el examen se me hace importante desde el punto de vista conceptual. Vamos a ver. Imagínense que ustedes tengan una masa. ¿Okay? Esta masa se está aplicando una fuerza. No, voy a hacerlo muy sencillo porque era el caso del carro, pero no importa. Una fuerza acá, ¿verdad? Y ustedes tienen, voy a hacerlo así para poder meter las cosas. Lo hice horrible. Voy a hacerlo así, no pegado, pero ustedes imaginan que está pegando para poder meterle cosas. Y ustedes están diciendo que existe una fuerza de fricción que es igual a un mu por m, que es una constante y una normal, ¿verdad? Es más o menos lo que ustedes me están diciendo, ¿verdad? Que este sistema está generando una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Y entonces aquí tendría un mu gm, ¿verdad? Está bien. Algo así. Creo que eso es lo que ustedes están diciendo. Ok. Lo que ellos me estaban diciendo, algo más o menos así, es que el problema es que si ustedes plantean esta fuerza con esta naturaleza, así, ¿qué pasa si F es igual a 0? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Yo. David, ¿qué pasa si F es igual a 0?
desde el punto de vista del modelado, desde el punto de vista dinámico, si yo modelo la fuerza de fricción como una fuerza en la dirección que estoy planteando, la flecha azul que está aquí y que es simplemente una constante por G por M, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría desde el punto de vista dinámico? ¿Cómo se comportaría eso en la simulación? Iría hacia atrás, que no debería poderse. Exactamente, exactamente. La masa se empezaría a mover para allá, lo cual no corresponde con la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que esa fuerza de fricción es de alguna manera directamente proporcional a algo. No es un resorte, es directamente proporcional a la velocidad que nosotros tenemos aquí. Entonces hay que tomar eso en consideración. Puede ser que nosotros estemos generándola como un factor estático, que si lo estamos generando como un factor estático estaríamos trabajando hay una de las fuerzas que nosotros trabajamos de esa manera estática, recuerdan, que tenía un valor constante, pero solamente si el objeto se movía en una dirección u otra, ¿lo recuerdan? Si el objeto se movía de manera positiva, la dirección era negativa, y si el objeto se movía de manera negativa, la dirección era positiva. ¿Cómo le estábamos llamando a ese tipo de fuerza? Fuerza de Coulomb. Ajá, exactamente. Ese es el caso. Si esa fricción de Coulomb va a ser directamente proporcional, va a ser contraria a la dirección de la velocidad, pero va a tener un valor constante. ¿Existen esas fuerzas? Sí, existen esas fuerzas. No de manera perfecta, pero entonces ustedes tienen que saber si el modelado que ustedes están haciendo es Coulomb o es viscoso. Si es viscoso, su magnitud depende de la velocidad, y si es Coulomb, no puede tener la misma magnitud independiente de la dirección del movimiento, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Por eso es importante no solamente pensar en términos matemáticos, sino pensar en términos físicos, ¿verdad? Para este caso en ese sistema. Es una muy buena pregunta, esa pregunta me la hicieron en la mañana y me encanta porque cuando ustedes están estudiando para exámenes es cuando este tipo de preguntas salen y cuando es más fácil que podamos discutirlas. Pero sí, no sé si con esto quedó lo suficientemente claro. ¿Asumo un silencio positivo o un silencio negativo? Espero que sea positivo. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Qué dicha que lo dejé claro. Eso es lo bonito cuando la gente está estudiando, porque entonces podemos ir simplificando esas consultas, esas dudas. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Esos son los exámenes anteriores que yo he hecho en cursos de análisis. Esa es la dificultad que yo espero. Como les dije, el examen es a libro abierto. Pueden revisar los problemas y las cosas que quieran. Entonces, pues eso. No sé si tienen otra pregunta. Entonces, en el problema se analiza si hay que usar Coulomb o viscoso. En un caso de examen yo les diría, ¿verdad? En caso de examen yo les diría qué es lo que hay que utilizar, por supuesto. Pero en caso de un análisis, pues va a depender de qué fuerza es la que ustedes estén tomando en consideración. Gracias, profe. Pura vida. Entonces, si tienen otra pregunta. Ajá, dígame. Sí, para el primer examen que vimos hoy, es una pregunta de forma. Creo que la pregunta 1B dice de obtener la ecuación de transferencia, pero mi pregunta es, ¿se puede obtener por cualquier medio? O sea, yo puedo utilizar un diagrama de flujo o algo así para obtenerla, aunque después de esa pregunta venga específicamente obtener el diagrama de flujo. Ahí está. Sí, esa que dice la 1B dice la función de transferencia de entrada y salida. Si yo obtengo esa función por medio de un diagrama de flujo, no hay problema con, por ejemplo, la D que dice gráfica de flujo de señal. Esa fue la pregunta que le contesté a su compañero ahorita, hace como una media hora, ¿verdad? Ah, ok.
Sí, que Sí, no, la diferencia es que no tendría como verificar, fue lo que... exactamente. Ok, Ujú, ok, listo. ujú, pura vida. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gente. Si no hay más preguntas, creo que por hoy estoy cumpliendo con dos objetivos, que el primero es dejarlo suficientemente claro cuál es la dificultad que se espera de ustedes del examen, dejarlo suficientemente claro cuál es la metodología que vamos a utilizar y que ustedes estén tranquilos de que las cosas se van a ejecutar de la manera correcta, ¿verdad? De la mejor manera posible y que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque el examen sea el correcto y que se cumplan con los objetivos. Yo he implementado algunas acciones que definitivamente buscan que el examen se haga de manera legal. Evidentemente, es imposible para mí verificar cualquiera de las opciones. Yo apelo a su conciencia, el hecho de que ustedes estén con la posibilidad de llevar el curso y que ojalá, y se los digo de corazón, ojalá que haya sido un curso de provecho. Una de las cosas que les quería decir es que he estado meditando acerca de la metodología que estoy utilizando para crear los videos y me he dado cuenta que aunque para los problemas esta metodología de utilizar la pizarra me está funcionando bastante bien, siento que para la parte teórica a veces por escribir las cosas duro muchísimo, muchísimo. Entonces a partir de la segunda parte del curso, la parte teórica sí me voy a ayudar con presentaciones, siempre aprovechando el hecho de que puedo escribir y cosas por el estilo, para no perder demasiado tiempo escribiendo, dibujando diagramas o cosas por el estilo. Pero los problemas, como siempre, los vamos a resolver con pizarra digital. Entonces, cuando veo un término teórico, propiedades o cosas por el estilo, voy a utilizar esas presentaciones que evidentemente les voy a hacer llegar. Son presentaciones basadas en las presentaciones de años anteriores de cursos dados por Gabriela y por Mauricio, con algunas modificaciones mías. No es nada nuevo, no es nada del otro mundo, pero estoy tratando de que el curso sea de la mayor calidad posible y lo estoy haciendo por mejorar la eficiencia con la que estamos llevando las clases para cumplir con todos los objetivos. Okay. Entonces, para que sepan eso, yo espero que eso sea bueno para ustedes. Eso es lo que no me importa. Muy bien, si no tienen ninguna otra pregunta, creo que estos eran los temas que nosotros teníamos por acá. Cumplimos con los objetivos de la clase de hoy. Yo los esperaría el próximo martes a la 1 de la tarde. Vamos a ver, tengo alguien en el chat. Con mucho gusto. Yo espero que de verdad todo quede completamente claro, que no le genere nervios adicionales ni nada por el estilo. Primero que todo, espero que ustedes y sus familias estén bien. Y entonces nos hablamos el próximo martes. Mucho éxito con la tarea y con la preparación para el examen. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Voy a detener la Gracias, grabación profe, buen acá. día. Gracias, pura vida. Detengo la grabación por acá y nos vemos. Hasta luego.